nombre es Odilia Abreu, soy Project Manager en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en la oficina de Madrid. Hoy tenemos aquí con nosotros a Miguel Gutiérrez, diputado por Ciudadanos en el Congreso de Español. Bienvenido Miguel Gutiérrez, muchas gracias por atender a nuestra invitación y estar aquí con nosotros hoy. Me permito presentarlo brevemente. Miguel Gutiérrez es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de Ciudadanos desde 2012. Ha sido director general y miembro del Consejo de Administración de varias empresas multinacionales en el sector de seguridad y nuevas tecnologías. Es diputado en el Congreso de los Diputados, como he mencionado, y lo ha sido durante varias legislaturas, y es también el secretario general del Grupo Parlamentario. Es portavoz de las comisiones de Interior, Defensa y Seguridad, y portavoz adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores, miembro de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, de la cual ha sido nombrado vicepresidente durante el último semestre de 2019. Bienvenido una vez más. Empiezo por la primera cuestión. En noviembre de 2020, las Islas Canarias recibieron a más de 8.000 personas migrantes por vía marítima, lo que ha supuesto un crecimiento del 756% en comparación al año de 2019, siendo que un total de más de 23.000 llegadas, un récord histórico para el archipiélago español. En este contexto nos gustaría saber cuáles han sido las propuestas presentadas por Ciudadanos para hacer frente a la presión migratoria vivida en las Islas Canarias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un placer siempre colaborar con la Fundación y sobre todo en un tema tan importante como este, ¿no? Como es el tema de la migración, un problema que nos afecta a todos. Y no solo a España, yo diría que a toda Europa, porque España no es más que la puerta de entrada de un fenómeno migratorio que va hacia el resto de Europa, como lo ha sido en otros países también, como lo ha sido en Grecia, como lo es en Italia o incluso en Portugal también. Y por tanto esto es un problema que nos afecta a todos los europeos. Nosotros hemos propuesto varias cosas porque lo primero que vimos es que esta situación que se ha producido durante todos estos meses en las Islas Canarias, un fenómeno nuevo en Canarias. Es verdad que las rutas de las mafias, que al final son quienes gestionan todas las rutas migrantes, van cambiando y se van moviendo a lo largo del Mediterráneo en función de la presión que los diferentes estados pues van poniendo y de las situaciones coyunturales también, de las guerras en África. Y por tanto es verdad que estos movimientos pues se van localizando en aquellos sitios, las mafias utilizan aquellos sitios donde les es más sencillo, ¿no? Hacer al final lo que hacen, que es ganar dinero con este drama tremendo. Yo creo que lo primero que hemos intentado en el Congreso es desde luego trasladar a todos los grupos parlamentarios que la migración es un drama y como tal hay que abordarlo. Un drama cuando se hace como se está haciendo, cuando se hace donde los únicos que ganan son las mafias, no los migrantes. Un drama humano en términos de pérdida de vidas humanas en el Mediterráneo y ahora en el Océano Atlántico. Y esto hay que sensibilizarnos y ser capaces de sensibilizar primero a toda la opinión pública, huir de los populismos extremistas, sobre todo de la extrema derecha en este país en estos momentos, que acusan al fenómeno migratorio como una especie de fenómeno de invasión. Incluso en el Congreso de los Diputados hemos llegado a escuchar cómo la extrema derecha denuncia esto como si fuera una especie de invasión del país, y yo creo que esto no tiene nada que ver con esto, nada más alejado de la realidad. Tenemos que hacer mucha pedagogía con la sociedad para que entienda y comprenda el fenómeno migratorio y desde luego huir del diagnóstico simplemente y buscar soluciones, que esto es lo más importante. Aquí muchos partidos están tentados, sobre todo los populismos, de hacer mucho diagnóstico sobre la situación, pero no de buscar soluciones para solucionar el problema, ¿no? Que esto es al final lo que nos debe ocupar a los políticos. Así que hemos presentado varias iniciativas en ese sentido, hemos presentado también iniciativas para entender de verdad lo que estaba pasando, porque aquí he de decir que el Estado español, el gobierno en estos momentos en España, no ha sido suficientemente transparente, y yo creo que cuando las políticas migratorias y los fenómenos migratorios no se les da la transparencia adecuada, lo que acaba precisamente es por producir el fenómeno contrario, y es que el populismo y el extremismo del populismo lo que hace es atacar
al migrante, porque precisamente el gobierno no es capaz de dar transparencia a la situación de lo que está pasando. Entonces hemos visto cómo los migrantes al llegar a Canarias, Canarias carecía de infraestructuras, lógicamente, para acoger a esta cantidad de migrantes, cómo los fenómenos de identificación también de los migrantes no se han producido por parte del Ministerio del Interior de forma adecuada y con la transparencia adecuada, con lo cual se ha creado una situación caótica, sin sitio para acogerlos, porque no debemos de olvidar que al final el migrante cuando llega a las costas, otra cosa son las razones, pero una vez que llega hay un deber de acogida, ¿no? y de respeto a los derechos humanos de todos los migrantes, y yo creo que eso ha faltado información suficiente en estos momentos a la sociedad e incluso debate dentro del propio Congreso de los Diputados. Informes recientes apuntan que sobre un cambio inminente en las rutas migratorias hacia Europa, destacando el crecimiento exponencial de la ruta de África Occidental, precisamente hacia las Islas Canarias. En su opinión, ¿qué desafíos supondrían para la agenda política nacional este crecimiento exponencial? Bueno, es un desafío para la seguridad, sin duda alguna. Estábamos acostumbrados a las rutas del Mediterráneo, tanto el Mediterráneo oriental como el Mediterráneo occidental, ahora ha pasado al Atlántico. Yo creo que esto también tiene que ver con la presión de la Operación Sofía por parte de la Unión Europea, que se desarrolla en el Mediterráneo. Y al final lo que hemos dicho antes, ¿no? Las mafias buscan siempre el sitio que sea más sencillo para conseguir esto. Ahora la presión la tenemos en el Atlántico, pero yo estoy seguro que esto volverá a moverse y volverá a haber otra presión por otro lado, ¿no? Las rutas son las que son, está el Mediterráneo y ahora el Atlántico, que parece como si fuera una ruta nueva, pero no tenemos de olvidar que ya España sufrió una crisis, la crisis de los cayucos en el año 2011, precisamente también en las Islas Canarias, ¿no? Por tanto, no es nuevo este fenómeno para España, quiero decir, ya lo sufrimos en Canarias hace muchos años. Por tanto, yo creo que no se han dejado claros los procedimientos de seguridad. También las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado muy expuestas, sin poca información, con poco material. Nos ha pillado además en mitad de una crisis internacional, mundial, ¿no? Como la crisis del COVID, que eso lo que ha hecho es agravar más precisamente o complicar más la función de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, y no solo de ellas, sino también de todas las organizaciones no gubernamentales que han colaborado con el Estado, pues precisamente para poder acoger de forma adecuada a los migrantes. Yo creo que las mafias siempre van a buscar lo más sencillo para ellas, y precisamente eso es lo que tenemos que combatir. Por eso el fenómeno de la migración hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y sobre todo proponiendo soluciones muy consensuadas, porque de otra forma esa debilidad de los estados de ser capaces de trasladar unas políticas públicas adecuadas para gestionar este fenómeno es lo que utilizan precisamente las mafias para hacerse valer, ¿no? Y yo creo que luego probablemente hablaremos de las soluciones, porque es muy importante hablar de las soluciones y no solo del diagnóstico de lo que pasa. Así que efectivamente las mafias siempre van a utilizar esto, y hay que recordar que estas mafias, que son las mafias que trafican con las personas, al final son las mismas mafias que trafican con el armamento, que trafican con los estupefacientes y con las drogas. Es decir, son mafias que utilizan cualquier resquicio que da nuestro Estado de Derecho y el Estado de Derecho de la Unión Europea, pues para infiltrarse, para aprovechar esos resquicios, para montar un inmenso negocio que es el que tiene que ver con la trata de las personas. Y esto yo creo que es lo que hay que poner encima de la mesa y entender que este es un fenómeno de trata de personas, es decir, de trata de seres humanos, y a mí me parece terrible no afrontarlo con la responsabilidad que requiere. El modelo de cooperación entre Marruecos y España sobre la gestión migratoria es apuntada por muchos especialistas como un ejemplo a seguir para muchos Estados miembros de la Unión Europea. ¿Usted qué considera que los demás Estados miembros pueden aprender de esta cooperación que España ha establecido con Marruecos? Pues yo creo que sin duda Marruecos es nuestro principal aliado en esta guerra, digamos, contra las mafias, ¿no? Y contra la migración ilegal, ¿no? Y lo ha sido durante muchísimos años. España tiene
frontera exterior, digamos, con África, ¿no? A través de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y por tanto son ciudades que están lógicamente haciendo frontera con el Reino de Marruecos, y por tanto la relación bilateral entre los dos estados debe ser continua, y ha sido continua durante todos estos años. Yo me alegro muchísimo de que tengamos un socio principal como es el Reino de Marruecos, con el que se puede hablar y con el que se puede dialogar, pero es que precisamente esa es una de las primeras patas, diría yo, pilares sobre los que debe sustentarse unas políticas públicas adecuadas para la gestión de la migración, que es precisamente la relación con los países de origen o con los países de tránsito de los migrantes, y por tanto las relaciones bilaterales, y que son cosas que hay que mejorar muchísimo con los países, insisto, tanto los de origen como los países de tránsito. Marruecos también sufre, y poca gente lo conoce, un fenómeno muy grande, y es que al final es un país de tránsito del migrante. Es decir, no, el migrante que quiere acceder a Europa no es marroquí, o no siempre es marroquí, es de muchos países del África subsahariana, que al final lo que utiliza Marruecos es como punto de paso. Para ellos también es un problema enorme de gestión de los derechos humanos de esas personas, y de lo que supone ese tránsito de migrantes a través de su Estado. Por tanto, requiere ayuda. Yo creo que la cooperación internacional es esencial en este punto de todos los países europeos. Hay que trabajar muchísimo más la cooperación internacional con los países de origen y con los países de tránsito de los migrantes. Para finalizar nuestra conversación, me gustaría plantearle una cuestión que va hacia la familia liberal de partidos políticos, que ha mencionado en diversas ocasiones la importancia de armonizar las propuestas y la acción política en materia de inmigración en la Unión Europea. Es una postura también defendida por Ciudadanos en diversas ocasiones, y en ese sentido me gustaría saber su opinión sobre los principales obstáculos para que la política migratoria común aún no sea una realidad para los Estados miembros de la UE. Pues bueno, debería de serlo, y nosotros hemos empujado mucho en este sentido. De hecho, en la aproximación de las soluciones que hablamos, le había mencionado antes uno de los pilares fundamentales, que es esa cooperación con los países de origen y de tránsito, pero otro de esos pilares fundamentales es una política común sobre migración, sobre asilo y sobre refugio también, aunque son cosas distintas, que debía tener la Comunidad Europea. Entonces, yo creo que la Unión Europea hay diferentes posturas, porque estamos los que sufrimos la presión migratoria, que somos los países del sur de Europa, y los países del norte, que también son receptores, pero claro, aquello queda muchísimo más difuminado, porque al final los migrantes se reparten o intentan acceder a diferentes estados, ¿no?, de la Unión Europea. Y claro, pues hay algunos que están cuanto más al norte, pues más difícil es llegar allí, y por tanto tienen una presión menor sobre esto. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía entre la Unión Europea y ser capaces de exigir que la Unión Europea adopte políticas comunes y un frente común. Creo que de esto, y es parte del debe, en este caso del Estado español, y yo no puedo hablar por otros estados, pero sí puedo hablar por el Estado español y el gobierno español y los gobiernos que ha habido en este país, no hemos sido capaces de hacer valer el peso que tiene España, y yo creo que otros países del sur de Europa también, en la Unión Europea a la hora de afrontar este fenómeno. Y hemos dejado que países que no lo sufren de forma directa pues acaben de hacer recomendaciones, y yo creo que ahí donde se ve el escaso peso político que probablemente los gobiernos de España han tenido últimamente, sobre todo los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista en Europa, ¿no? Porque al final este es un problema que tenemos que sufrir, pues como hemos hablado antes, Grecia, Portugal, Italia, España, Francia también, ¿no? Bueno, tengamos que empujar esto de alguna manera. Afortunadamente, yo creo que Europa empieza a mirar un poco más al sur. Europa, es verdad que sus principales problemas han estado más hacia el este y hacia el norte, y yo creo que ellos empiezan a girar un poco la cabeza hacia el sur, a ver que el sur de Europa es frontera en este caso de África, ¿no?, que tiene estos fenómenos, pero que también tiene otros muy peligrosos, como son todo el comercio de armas, como son todos los fenómenos de influencia terrorista y yihadista en el Sahel, y por tanto empieza a girar un poquito la cabeza. Yo creo que este es el momento preciso en que los países del sur de Europa seamos capaces de negociar, porque al final esto es una negociación, de negociar y de influenciar para que
Europa tenga unas políticas comunes de asilo, de refugio, pero sobre todo de migración, que no las hay. Y no las hay porque ningún Estado ha sido capaz de liderar y poner este problema encima de la mesa para que la Unión Europea al final lo afronte con una sola voz, porque aquí tenemos que tener una sola voz en una cosa tan importante como son los derechos humanos y la vida de las personas. Muchas gracias por su participación en este espacio y en nombre de la Fundación Friedrich Naumann hago extensivo ese agradecimiento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por la invitación, como os he dicho antes, la verdad es que ha sido un placer, y hablar de estas cosas tan importantes al final para toda la sociedad, pues yo creo que no deja de ser algo relevante que la gente tiene que entender y que comprender, así que muchísimas gracias a vosotros.